Buen día, hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da, por sus bendiciones, su cuidado, su amor y su misericordia. Gracias a Dios que Él ha sido bueno y nos ha sostenido, nos ha guardado hasta el día de hoy. Hoy miércoles 6 de mayo, ya estamos en 6 de mayo. Y gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha sido bueno. Hoy, hermanos, continuando con el tema de las cartas a las 7 iglesias de Asia que se encuentran en el libro de Apocalipsis, cartas que el Señor Jesucristo envía a estas iglesias, veremos la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es como la iglesia de los muertos vivientes, porque el Señor Jesucristo le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y voy a leer lo que el Señor Jesucristo, el mensaje que le envía a esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y, como hemos dicho en cada ocasión, estos mensajes a las iglesias son mensajes para iglesias específicas en la historia, en un lugar específico, en un lugar geográfico y en un tiempo histórico, pero también son mensajes para todas las iglesias. Por eso al final el Señor siempre repite: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis era una iglesia que, por decirlo de alguna manera, el Señor llegó, le tomó los signos vitales y no encontró ningún signo vital. Estaba muerta, aunque seguían haciendo todo. Es decir, los hermanos en Sardis seguían asistiendo a la iglesia, seguían cantando alabanzas, seguían escuchando un mensaje cada domingo, y sin embargo ellos no estaban vivos. Es lo que el Señor Jesucristo dice, es el diagnóstico que Dios da de esta iglesia en su palabra. Y podemos recordar que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 26, hablando de su ministerio, en Hechos 26, 18, él afirma que el Señor le envió a predicar el evangelio a todos aquellos que no habían escuchado, y dice que el Señor le dijo: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que hallen por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación es un cambio radical en la vida de una persona, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y es un abrir los ojos. Cuando antes éramos ciegos, ahora con Cristo, con el Evangelio, con la palabra, podemos ver. Pero en la iglesia de Sardis, al parecer, ya todo esto se había olvidado, porque el Señor le dice: afirma las cosas que están para morir, y luego le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Es decir, la iglesia de Sardis se había olvidado hace mucho tiempo, al parecer,
de la verdad de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio. Lo escuchaban, pero eran como cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es reprendido por el Señor y a través del profeta Isaías le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice el Señor Jesucristo. También le dijo esto citando a Isaías al pueblo judío. Pero en el caso de Sardis también habían llegado a un grado en el que se habían olvidado de la verdad de la palabra de Dios, se habían olvidado de la necesidad de obedecer y vivir para Dios. Cumplían con asistir, cumplían con cantar alabanzas, pero su vida en realidad era una vida sin ningún fruto, una vida que no reflejaba la vida nueva que el Señor Jesucristo da a aquellos a quienes llama. Cuando el Señor Jesucristo llama a una persona y es salva, esa persona empieza un proceso de santificación. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente y la palabra de Dios produce y nos ayuda a poder purificar nuestra vida y llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Ya hemos repetido muchas veces en esta serie que el Señor Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego también ahí en Juan capítulo 17 dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en tu verdad, en la verdad. Así es que en la Biblia encontramos que nos enseña, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4, lo que dijimos en el versículo 7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 también hay una instrucción para el creyente: no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Es decir, que el espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, mora en nosotros. El Espíritu Santo no nos abandona, no nos deja, es un sello en nuestro corazón. Pero el creyente puede llegar a apagar el espíritu. Y si vemos ahí el contexto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice la Biblia: no apaguéis el espíritu. Y en el contexto está hablando de cosas que el creyente debe practicar. Por ejemplo, orad sin cesar, estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es decir, habla de cosas que el creyente debe buscar hacer, debe buscar vivir. No menospreciéis las profecías, es decir, está atento a la palabra de Dios y orad sin cesar. La oración, la palabra de Dios, la gratitud, da gracias en todo, etcétera. Son cosas que la Biblia enseña que el creyente debe hacer. Y cuando el creyente empieza a ser negligente en leer la palabra de Dios, o sea, empieza a menospreciar la profecía, a menospreciar la palabra de Dios, empieza a dejar de ser agradecido, empieza a dejar de orar y empieza a ser negligente en revisar aquellas cosas que vienen a su vida y acepta todo, cualquier cosa que venga a su vida, entonces está apagando el espíritu. Estas y otras cosas.
Es decir, Dios nos ha dicho que hagamos cosas, por ejemplo, que nos congreguemos, que leamos la palabra y que nos ayudemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. Y el Nuevo Testamento está lleno de estos mandamientos de unos a otros, amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, orar unos por otros, etc. Entonces, cuando el creyente empieza a dejar de hacer todas estas cosas, el espíritu empieza a apagarse. La iglesia en Sardis había dejado de hacer todo esto, había creyentes que habían abandonado todas estas cosas y habían apagado el espíritu en sus vidas. Por eso cuando el Señor vino, les tomó los signos vitales, no encontró signos vitales, y por eso les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. También la Biblia nos dice en Efesios 4:30 que que no contristemos al Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo. Dice en el versículo 30 de Efesios 4: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y en el contexto igual habla de cosas que el creyente ya no debe hacer. Hay cosas que como creyentes debemos practicar y hay cosas que como creyentes no debemos practicar. Y en el caso de Efesios 4:30 habla, por ejemplo, de que no debemos airarnos. Dice: airaos, pero no pequéis, en el versículo 26. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para edificación. Versículo 30 es cuando dice: no contristéis al Espíritu. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y podríamos decir que el creyente contrista al Espíritu Santo cuando él empieza a hacer cosas que no debe hacer. Cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos da una vida nueva. Y esa vida nueva nos mueve a hacer cosas nuevas, a vivir diferente, a buscar a Dios, a buscar la palabra de Dios, a buscar la comunión con Dios, a buscar vivir de una manera en que Dios nos enseña. En el libro de los Salmos, en el Salmo 16, dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. Es decir, el camino de la vida es algo que Dios nos muestra. En la comunión con Dios conocemos una senda diferente y nueva, que realmente es vida, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, la vida cristiana es una vida que es guiada por el Señor y en la cual hay gozo y hay una delicia muy especial cuando uno camina junto a Dios, lo cual no sucede cuando uno se aleja de Dios. Y en el caso de la iglesia de Sardis, que había contristado al Espíritu Santo porque no solo había dejado de hacer las cosas que deberían hacer, sino que había empezado a hacer cosas que no deberían hacer. Es decir, la iglesia de Sardis era una iglesia muerta porque empezó a vivir como si no fuera creyente. Las personas de la iglesia de Sardis empezaron a vivir como si no fueran creyentes, como si no conocieran al Señor. Repito, cumplían externamente con asistir a la iglesia, cantar alabanzas, escuchar la lectura de la palabra, escuchar un mensaje de la palabra, pero habían dejado de vivir de la manera en que Dios en su palabra nos enseña. Habían dejado de buscar la relación con Dios de manera personal
y empezaron a vivir una vida como si no fueran creyentes. No se podía distinguir entre ellos y la gente que no era creyente. Por eso el Señor les dice que están muertos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el Señor nos dice que debemos estar atentos. En primera de Pedro 5:8, y es un pasaje que muchos conocemos, el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, debemos estar atentos, debemos tener cuidado, y el Señor muchas veces le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en su palabra: velad y orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dijo a sus discípulos, y luego en Mateo 24 les repite: velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Es decir, el creyente debe estar atento y tener cuidado, y debe estar buscando siempre vivir conforme a lo que Dios enseña en su palabra. No descuidar su vida, no apagar el espíritu, no contristar el espíritu. No descuidemos nuestra vida, no descuidemos la palabra. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis, ahí en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Es decir, ¿qué habían recibido? Habían recibido el mensaje del Evangelio, habían recibido la palabra de Dios, habían recibido una vida nueva, habían recibido el Espíritu de Dios, el conocimiento del Dios vivo. Acuérdate, le dice, de lo que has recibido y oído. Habían oído el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Y dice, y guárdalo, y arrepiéntete. Nuevamente, cada vez que el ser humano se aleja de Dios, el creyente camina en contra, alejándose de Dios. No importa cuántos pasos hayas dado para alejarte de Dios, hay un solo paso para volver. Arrepiéntete, dice el Señor. Es decir, da la vuelta y empieza a caminar hacia Dios, que es lo que dice el libro de Isaías, cuando dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvanse a Dios. Así es que el mensaje a Esmirna es precisamente ese, porque ellos se habían alejado del Señor. Y actualmente debemos tener cuidado también, porque hay muchas personas o muchos mensajes, mucha información que nos trata de desviar de la palabra de Dios. Y hay maneras de presentar la palabra de Dios que son solamente motivacionales, terapéuticas, moralistas, que no presentan el Evangelio de Cristo. Dan buenos consejos, dan motivación a las personas, pero no presentan el Evangelio de Cristo. Y debemos tener cuidado con eso, porque eso nos lleva con el tiempo a la muerte espiritual. Es decir, a estar muertos, a apagar el espíritu y a contristar el Espíritu de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Así es que, hermanos, no apaguemos el espíritu, no contristemos al espíritu. Continuemos
haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra. Necesitamos mantenernos unidos al Señor, permanecer en mí, dice el Señor Jesucristo, permanecer en mí. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Leamos la palabra de Dios, busquemos a Dios en su palabra, sigamos buscando a Dios en la comunión, en la oración, no dejando de congregarnos. Ahora por cuestiones extraordinarias hemos dejado de congregarnos, pero no dejemos de congregarnos cuando podamos volver a hacerlo, y buscando cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, viviendo de la manera en que Dios nos ha enseñado y nos enseña en su palabra, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No apaguemos el espíritu, no contristemos el espíritu, no menospreciemos las profecías, no menospreciemos la palabra de Dios. Es común que el creyente con el tiempo empiece a descuidar su vida, empiece a ser negligente en cuanto a la palabra, empiece a ser negligente en cuanto a la oración, en cuanto al congregarse, y a veces llega el tiempo en que el creyente, lo único que existe en su vida espiritual es ir el domingo un rato a la iglesia, un ratito, porque piensa que con eso está cumpliendo con Dios. Recuerdo hace años que una persona me platicaba que cuando eran niños su mamá les decía, vayan a la misa el domingo, vayan a la misa, aunque sea un ratito, vayan a la misa. Después de que salgan de la misa, hagan lo que les dé su gana, pero vayan a la misa. Y esa es la filosofía que algunos creyentes tienen también. Ve a la iglesia, después de ir a la iglesia, haz lo que te dé tu gana. Esa es la filosofía de vida de algunos creyentes, pero tengamos cuidado. No apaguemos el espíritu, no menospreciemos la palabra, no contristemos al Espíritu Santo, porque Dios espera que vivamos una vida diferente. Hay cristianos a quienes el diablo, el enemigo, ya ha neutralizado. Él que anda buscando a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar. Y saben que los felinos generalmente, bueno, excepto los más veloces, los chitas, persiguen a sus presas, pero en general los felinos lo que hacen es acechar, es decir, acercarse sin que los vean, buscan alguna presa que esté distraída o que esté lastimada, y entonces se acercan lo más posible sin que se den cuenta sus presas, para poder atraparlas mientras están distraídas. Es así como actúan generalmente los felinos, se acercan lo más posible y así atrapan a sus presas. Algunos felinos, como los leopardos, se suben a árboles y desde ahí están acechando, y desde ahí se lanzan para atrapar a las gacelas o a otras presas. El diablo así actúa, es lo que dice la Biblia, está acechando, esperando a que te distraigas, esperando a que seas negligente en tu vida espiritual, y entonces puede neutralizarte y dejar de ser útil para Dios, dejar de ser de bendición para otros. Dios nos libre de eso, hermanos. Busquemos estar atentos, velar, no apagar el espíritu y no contristar al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Que Dios les siga guardando y bendiciendo en estos días, y que por la gracia de Dios pronto podamos congregarnos y vernos nuevamente, hermanos. Dios les bendiga.